Esta semana estuvo pautada por un episodio político importante, la interpelación del Frente Amplio al ministro interino de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, por el acuerdo entre el Estado y la empresa belga Catunasi, que, entre otras cosas, extiende hasta el año 2081 la concesión a la firma TCP de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo. El debate comenzó el miércoles a las 10 de la mañana y finalizó ayer, jueves, poco después de las 5 de la madrugada. El oficialismo respaldó a Heber, pero los socios del Partido Nacional lo hicieron con condiciones que figuraron en la moción que salió aprobada. Uno, un planteo de cabildo abierto para que se incorpore al acuerdo la aclaración de que se requerirá autorización previa del Estado si Catunasi decide vender las acciones que posee en TCP, el 80%. Dos, la iniciativa del Partido Colorado para crear por ley la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios, que controlará, entre otras cosas, las tarifas de los servicios con contenedores. Ayer, en Perspectiva, entrevistamos justamente sobre esos puntos al senador Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, y al diputado Ope Pasqué, del Partido Colorado. Hoy nos interesa saber qué conclusiones saca la oposición después del llamado a sala, qué pasos va a seguir el Frente Amplio. Para eso estamos con quien fue el senador interpelante, Charles Carrera. Senador Carrera, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias a ti y a todo el equipo por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Una pregunta, en primer lugar, bien general, para una respuesta breve, pero bien general. ¿Qué balance hace de la interpelación? Y nosotros hacemos un balance positivo en el sentido, lógicamente no logramos lo que queríamos, que era que saliera una moción del Senado donde el sistema político se hiciera responsable de esta situación, que es una situación muy grave porque es un problema país. Pero en definitiva logramos el objetivo de exigir responsabilidad política y denunciar. Y denunciar para que la ciudadanía en su conjunto tome conocimiento de este acuerdo, que es un acuerdo que lo hemos calificado de muy negativo, porque afecta toda la cadena, toda la economía nacional, es inconstitucional, es violatorio de un conjunto de normas muy importantes. Ya iremos a algunos de esos temas que mencionó, pero otra pregunta. Terminó siendo una interpelación muy particular, ¿no? A cada rato se invertían los roles y el oficialismo interpelaba a la oposición. Sí, es lamentable ese rol que están teniendo, ¿no? Yo creo que desde el Frente Amplio también yo creo que se hizo un gran trabajo. A mí me sentí muy orgulloso de mi fuerza política porque las exposiciones fue un planteo muy sólido en general de todos nuestros legisladores, de todos nuestros senadores y senadoras. Y bueno, del otro lado, lamentablemente, no se respondieron las interrogantes. Aquí todavía hay muchas dudas. Yo creo que esto ha afectado muchísimo la credibilidad del ministro Luis Alberto Heber, que fue el ministro negociador, porque muchas de las interrogantes que planteamos surgen de palabras del ministro. Te voy a poner un ejemplo, Emiliano. ¿Cuándo se firmó el acuerdo? El acuerdo tiene fecha 25 de febrero, pero el ministro, el primer día que va al Parlamento, el 21 de abril, dice: recién podemos venir porque terminamos de recoger las firmas de los anexos. El acuerdo y los anexos es un único documento. Eso no se contestó. Los famosos informes jurídicos. ¿Quién dijo que... ¿Qué fue lo que no se contestó, perdón? Por ejemplo, ¿cuándo se firmó? Anexos. Claro, porque nosotros le preguntamos, el ministro Heber dijo en el Parlamento, se terminaron de firmar los anexos en esta semana, dice Heber en el Parlamento el 21 de abril. ¿Y entonces? Yo lo que te digo es, el acuerdo del 25 de febrero con ese conjunto de anexos es un único documento. Entonces, ¿la fecha cuál es? ¿20 de abril? ¿19 de abril? No es 25 de febrero en nuestra opinión. Por eso y el oyente puede preguntarse qué importancia tiene esa diferencia o ese periodo en el que se fue firmando el documento. No, digo, acá la importancia es que se han dicho cosas que no son. Es decir, si en un documento que es muy grave, que desde un organismo público, desde el principal poder del Estado que tiene la función de la administración de todos los bienes públicos, se diga que fue el 25 de febrero, en realidad fue entre esa semana del 18 al 21 de abril. En esos días, yo creo que es muy grave. Por ejemplo, ¿qué participación tuvo el doctor Durán Martínez, que después nos enteramos que es uno de los principales abogados de esta empresa privada? Porque, el doctor Del Piazzo. ¿Cuál es la importancia del doctor Durán Martínez en este proceso? ¿Por qué lo mencionan específicamente a él? No, quien lo menciona fue Heber. Después nosotros la tesis que tenemos es, acá desde el lado del Estado no existió ningún informe jurídico de ninguna de las reparticiones
que tienen que ver con el tema. No existieron informes jurídicos del Ministerio de Transporte, no existieron informes jurídicos de la Administración Nacional de Puertos. Entonces, en la tesis que sostiene el Frente Amplio, todos los informes son de parte. Es decir, el informe de Durán Martínez, si existió, fue contratado por Catonati y el gobierno, el negociador, el presidente de la República y el negociador lo toman como propio. Y eso es grave. Porque cuando hay un conflicto de intereses, en realidad cada parte debe defender su posición, en principio. Y acá a nosotros lo que nos llama la atención es que en este espacio de diálogo que establece el tratado, porque son conversaciones amistosas, que es un diálogo informal, yo no lo puedo decir que es informal, porque está establecido en un tratado de mi república, de mi país, pero para que los oyentes entiendan, es un diálogo informal. Y en ese diálogo informal se le dio, desde el gobierno se da por cierta todas las afirmaciones de la empresa. Y eso a nosotros nos parece muy grave, sin informes del Estado, sin estudios del Estado, que son los presupuestos básicos para tomar una decisión de esta envergadura. Porque yo lo dije en un momento de la interpelación. Usted vio que en el debate, y no solo el ministro Heber, varios representantes del oficialismo, en esto de trasladar responsabilidad hacia atrás, porque la posibilidad del litigio tenía que ver con las gestiones anteriores de gobierno, señalaron que en cuanto a tomar resoluciones sin asesoramiento, sin informes de la Administración Nacional de Puertos o del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, también se había procedido así. No es así. Eso no es un argumento válido. Ellos tiraron muchas cosas, pero uno cuando es gobierno... Pero ocurrió o no ocurrió lo que no ocurrió, Emiliano. Yo te quiero decir una cosa. Porque en esto investigamos con el equipo de asesores, el equipo de abogados, contadores y economistas del Frente Amplio, estudiamos muchísimo este tema. Yo te quiero realizar una afirmación y somos tajantes. Bajo los gobiernos del Frente Amplio, no solamente bajo los gobiernos del Frente Amplio, desde el 1 de marzo del 2000, bajo la administración Jorge Valle, hasta el 1 de marzo del 2020, el ordenamiento jurídico portuario se aplicó de una única manera. Se interpretó y se aplicó de una única manera. Y así fue que actuamos dos partidos políticos de diferentes signos en el gobierno. Esas afirmaciones que realizaron no son ciertas, porque si bajo la administración del ministro Rossi se dialogó porque se podía llegar a prorrogar, de ampliar la concesión. Sí, pero no dialogamos, pero lo que nos pedía la empresa no le dimos, no le otorgamos nada de eso. No le otorgamos su monopolio, no le otorgamos el manejo del tránsito al puerto de Montevideo, el reglamento, no le perdonamos el juicio, no llevamos en consideración el análisis y la aplicación de las normas contables en su visión. Bueno, todo eso se dio. No se le dieron un montón de predios, un montón de nuevas obligaciones que asumió el Estado como ahora. Yo lo que digo es, cuando uno es gobernante se tiene que hacer cargo y tiene que actuar con responsabilidad. Llevar adelante lo que dijimos también en la interpelación, la memoria institucional. ¿Por qué es tan importante hablar con la jurídica del Ministerio de Transporte o con la jurídica de la Administración Nacional de Puertos? Porque es la memoria institucional. Los gobernantes, nosotros pasamos, los cargos políticos pasan, ellos se quedan, ellos saben lo que pasó. Y entonces por eso se cometieron horrores muy graves. Por ejemplo, no haber llevado en cuenta que en un litigio muy similar con esta empresa, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el año 2008 ya había fallado dándole la razón al Estado en un juicio que comenzó en una discusión de autorizar una terminal polivalente bajo la administración de Jorge Valle, un juicio que culmina bajo la primera presidencia de Tabaré Vázquez. Allí se le dio la razón al Estado. Bueno, todo eso se tendría que haber llevado por la posición del Estado era sólida. Me gustaría preguntarle después, porque vio que ha habido del lado del oficialismo cuestionamiento al valor de aquella resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero lo del lado del oficialismo es muy difícil contestar todo porque el 90% de lo que dijeron en la interpelación no estuvieron relacionados con el objeto de la interpelación. Porque nosotros nos propusimos discutir un tema país y lamentablemente ni del rol del ministro Heber, que como te dije perdió mucha credibilidad, y yo espero que no pierda la compostura porque es el ministro del Interior, es quien nos tiene que dar garantías a todos los habitantes y seguridad a todos los habitantes, hasta los legisladores que jugaron un papel muy feo también. A ver, ya que mencionó al ministro Heber 2 veces diciendo que había perdido mucha credibilidad, el debate tuvo momentos crispados, ¿no? Y momentos con salidas de tono de los dos lados. Pero usted vio que el interpelante no salió de tono, ¿no? ¿Usted vio el debate? El interpelante... el que hizo el rol. Sí, no, pero curiosamente, y a eso iba, en las primeras horas de discusión nomás, el ministro Heber
se mostró muy molesto con declaraciones previas suyas, ¿no? Justamente aludió a lo que se había dicho la semana pasada en una conferencia de prensa y lo hizo en estos términos. Y acá estamos cara a cara, para vernos las caras, ¿eh? Acá se dijo algo que yo no admito. Acá se dijo en conferencia de prensa y no se repitió acá. Y no lo dijo el Frente Amplio. Lo dijo el miembro interpelante en una conferencia de prensa, que había dolo. Y yo eso no lo admito. Ni a él ni a nadie. Que vaya al juzgado ahora, pida el cuarto intermedio ahora y vaya al juzgado a hacer la denuncia si hubo dolo. Fue una especie de emplazamiento, ¿no? ¿Qué responde usted a esa respuesta de Heber? Emiliano, en primer lugar, el ministro Heber tiene como 40 años de legislador, es el legislador más viejo de la historia, ¿no? Entonces él conoce del parlamentarismo y de lo que pasa, de las discusiones ahí adentro. Yo lo que le voy a decir, en primer lugar, las afirmaciones que realizó el senador Carrera en esa conferencia de prensa las hizo en nombre del Frente Amplio, que es el principal partido político del Uruguay. Ese día, en la sala de conferencias de la Cámara de Senadores, en la antesala, estaba Carrera sentado, pero con el respaldo de todos los senadores del Frente Amplio, de todos los sectores. Eso en primer lugar. Nosotros, al final de mi primera exposición, porque nosotros lo que nos propusimos es no entrar en corral de ramas, como decía Arismendi, porque estamos discutiendo un tema muy importante y muy serio para el país. Pero por eso, pero yo al final en la conferencia de prensa previa se habló de dolo. Sí, pero mantienen esa postura. Pero al final de mi intervención, ese día de la primera hora, yo lo que planteé es que hay dos hipótesis únicamente. Acá se actuó con dolo, que nosotros no le queríamos atribuir intención, que yo lo dije en la conferencia de prensa también de la antesala del Senado. Nosotros no le queremos atribuir intención al ministro, pero acá hay únicamente dos hipótesis. O se actuó con dolo, porque... ¿Qué quiere decir dolo en este caso? El dolo es con una acción deliberada de, por ejemplo, de no solicitar informes a la jurídica al Ministerio de Transporte, de no solicitar informes a la jurídica a la Administración Nacional de Puertos. Porque si tú solicitabas informes a esas jurídicas, te iban a decir cómo se había aplicado el derecho, por ejemplo, que ya existía un fallo que le daba la razón al Estado. O la otra hipótesis, que lo dijimos el día de la conferencia, y lo dijimos cuando culminamos nuestra hora, te pido a ti o a los oyentes que lo repasen, la otra hipótesis es: se actuó con negligencia o incompetencia. Cuando el ministro hizo esa afirmación, el senador Vergara le dijo: repase la versión taquigráfica. Entonces nosotros afirmamos nuestra conferencia de prensa, la afirmamos en todos los términos y en la sesión de la interpelación también. Y fue una lástima, porque el ministro, ese día de la interpelación, es quien tiene que haber acreditado, como le dijimos, que actuó conforme al ordenamiento jurídico. Nosotros hicimos un repaso muy grande de la situación de indefensión que hoy está en la República. Porque a partir de una amenaza de un juicio, que era totalmente infundada, hoy tenemos un conjunto de empresas que le están presentando recursos contra la administración y no hay un abogado del Ministerio de Transporte y de la Administración Nacional de Puertos que los conteste. ¿Sabés lo que dicen, Emiliano? Cómo le contesta la jurídica de transporte y cómo contestó el gerente jurídica a Moza, que es un destacado profesor de Derecho Administrativo de la Administración Nacional de Puertos. Le dice a sus jerarcas, le dice a la torre ejecutiva que tenés aquí enfrente: consulten con quién los asesoró. Esta dependencia, esta oficina no tiene nada para decir. Consulten con quién los asesoró en la redacción del nuevo contrato de gestión. Consulte con quién los asesoró en la redacción del nuevo reglamento atraquebuques. ¿Y cómo que no tienen nada que decir? No tienen nada que decir porque no participaron en la negociación. Se cometieron muchos errores y nadie quiere hacer, porque esto es un lío grande. Dolo es delito. En principio... Usted es abogado. Sí. Dolo es delito. Nosotros en principio nosotros lo que nos propusimos es ir a la interpelación, exigir responsabilidad política. Ahora la semana que viene vamos a ir a la censura y el Frente Amplio está analizando, está trabajando para ver cuáles son los pasos a seguir hacia adelante. De eso me gustaría preguntarle capaz que sobre el final de la entrevista. Bueno, ahí tenemos un ángulo serio, ¿no? Delicado del saldo de la interpelación, la posibilidad de ir a la justicia, ¿no? Pero como yo decía, el debate, que tuvo momentos muy interesantes, también tuvo momentos muy crispados, muy duros, y en especial hubo entrecruzamiento de acusaciones.
Una de las intervenciones más severas fue la del senador Jorge Gandini, de Por la Patria del Partido Nacional. Él lo que hizo fue enumerar una serie de irregularidades en las que habrían incurrido los gobiernos del Frente Amplio cuando habilitaban la operativa con contenedores de la empresa Montecón, la principal competencia de Catunazzi, que desarrolla su actividad en los muelles públicos. ¿Por qué hizo Gandini ese raconto, ese largo raconto? Para demostrar, dijo, por qué el Estado iba a perder el litigio internacional si Catunazzi llegaba a esa instancia. O sea, lo hizo para fundamentar por qué el gobierno había ido por el lado que había ido, por qué se había llegado al contrato, al arreglo, al acuerdo. Según Gandini, toda esa historia que él repasó prueba que Montecón estaba acomodado con el Frente Amplio, así lo dijo. Es muy grave la acusación de Entonces, Gandini. a ver, me gustaría tener su respuesta. No, pero en primer lugar es una acusación totalmente infundada y me llama la atención que yo le podría decir, Gandini está arreglado con Catonatí, porque esos son los argumentos de Catonatí. Son todos los argumentos. Entonces, ¿cuánto? Yo podría decir, mirá, no sé, los disparates, porque Gandini es un legislador, yo alguna vez dije que hace muchas gandineadas, porque es una persona muchas veces que tiene esa costumbre de faltar el respeto y después, digo, es una persona que no tengo muy buen concepto de él, pero me parece que es muy grave esa acusación. Yo le puedo decir, mire, Emiliano, podía decir los disparates que dice él, mire, él, no sé, le dio, arregló con Catonatí, que le entregó muchos recursos. Esa hipótesis es la de Catonatí. Nosotros en nuestra primera intervención lo dijimos claramente. Esos argumentos no son válidos. Primero, no es válido decir que el decreto 482 del 2008 fue modificado para beneficiar a Catonatí. Ese es un decreto tarifario que lo que hace es, la Administración Nacional de Puertos en aquel momento, lo que hace es, quiere maximizar, quiere aumentar las rentas, es decir, cobrar más por el alquiler de los espacios y modifica. Ese instituto rige desde la década del 60 en el Uruguay. Nosotros pudimos identificar un decreto del año 93. Pero entonces no es válido eso. Después lo otro es... Por eso, por un lado está esa acusación que hace Gandini, y ahora hablaremos de vuelta de ella, porque incluso ha caído mal en Montecón. Montecón está pensando en la posibilidad de juicios. Pero vayamos a lo que dijo, la enumeración que hizo Gandini. No, yo la enumeración de Gandini, como yo no le doy valor a sus palabras, yo no la tomé nota, hizo como 10 enumeraciones, pero yo te quiero sintetizar en 3 grandes aspectos. El primero es, modificar un decreto para beneficiar a esta empresa, mentira, no es cierto. Segundo argumento, porque ellos, ¿qué pasa? La empresa, que es la tesis que tira la empresa y es la tesis que la adopta sin ningún tipo de resguardo jurídico la Presidencia de la República, y es la tesis que adopta este legislador. La empresa lo que dice es, hay una licitación por espacios públicos en el año 2008 y esa licitación fue dejada de lado y lo que se hace a través de eso es perjudicar. Se deja de lado esa licitación para violentar los derechos, para perjudicar a Catonatí, a una empresa Catonatí del grupo, que es la empresa Nelsuri. Dice eso. ¿Usted sabe por qué se dejó esa licitación de lado? Porque el Tribunal de Cuentas de la República observó, porque decía que esa licitación violentaba la Ley de Defensa de la Competencia. Cuando esa licitación culmina, que es cierto sí que se descalificó Montecón, porque Montecón hizo 2 propuestas. ¿Y qué tiene que hacer el Estado cuando una empresa no cumple con el pliego de condiciones y presenta 2 propuestas? Lo descalifica. El Estado sanciona así, de esta manera que te estoy diciendo. Después sigue adelante. Y la Administración Nacional de Puertos aconseja, un predio se le adjudica a Nelsuri y otros 2 predios a otra empresa. Pero cuando va el expediente al Tribunal de Cuentas, ¿por qué? ¿Qué tiene que hacer un gobierno serio? Antes de adjudicar tiene que escuchar al Tribunal de Cuentas. Otro aspecto, que en toda esta negociación el Tribunal de Cuentas nunca se expidió, en el perdón del juicio, en la ampliación de la concesión, en el nuevo contrato de concesión. Todo esto no se escuchó al Tribunal de Cuentas. Bueno, pero en ese momento se escucha al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas dice, se viola el pliego de condiciones porque no acreditan algunos aspectos y acá en este caso se viola la Ley de Defensa de la Competencia. Entonces, ¿qué hace? Lógicamente, presentan todo eso junto y el otro argumento que utiliza la empresa, que también fue tomado por el gobierno sin ningún análisis y por este senador de la República, es el artículo 72 del decreto 183 del 94, que no tiene nada que ver con esto, que es un decreto que no es reglamentario de la Ley de Puertos
y que va con destino a la Capitanía de Puertos, que era un decreto que decía que los contenedores se tienen que trabajar en las instalaciones especializadas, que ni hablaba de terminales porque no existían. Entonces todo esto lo juntan y lo presentan ante la opinión pública, perdóname solo esto, de una forma, claro, que te llama la atención y te asusta. Un juicio de 1.500 millones de dólares, cualquiera se asusta, a nosotros también, cuando vimos esa cifra, un pequeño país como el nuestro, demandado por una multinacional, una demanda de 1.500, lógicamente. Y uno va a ver cuáles son los argumentos y dice, bueno, ¿qué conclusión llegamos? Es una demanda totalmente infundada, es una amenaza de juicio, los 1.500 millones de dólares son un disparate y los argumentos jurídicos son muy endebles. Por eso nosotros decimos, si se iba a un tribunal, en un tribunal como el CIADI, nosotros teníamos una posición de mucha fortaleza. Porque el Frente Amplio, quizás que Emiliano, solo esto, perdón, porque esto, porque a mí me dio mucho bronca esto. Solamente esto. El Frente Amplio, quizás que nosotros cometimos muchos errores, sí, y por eso hoy no somos gobierno, por algo perdimos el gobierno. Pero tengo la absoluta tranquilidad que en materia portuaria nosotros lo que hicimos fue dirimir los conflictos entre las empresas y no hacer como hizo el presidente de la calle, el ministro Heber hoy, que fue, en vez de dirimir el conflicto entre los diversos actores en un lugar complejo como es el puerto, porque también en toda la investigación que hicimos vimos que es un lugar muy complejo, el gobierno hoy lo que hace es opta por Catón Gratis sin ningún fundamento jurídico y económico, desplaza un conjunto de empresas que en el futuro nos van a hacer juicio. A donde iba es a que en esa exposición que realizó el senador Gandini, lo que surge, o el resumen, el gran resumen, ¿cuál es? Que independientemente de si debe haber o no competencia en el puerto de Montevideo en cuanto a la operativa de contenedores, como que esa es una parte de la discusión, si puede haber o no competencia, independientemente de eso, la forma como Montecón terminó operando con contenedores en los muelles públicos está plagada de irregularidades. Eso es lo que sostiene Catonazzi, sí, claro, y lo que planteó en el Senado esta semana Gandini. O sea, fue mencionando una serie de resoluciones que, para empezar, beneficiaban, entre comillas, a una empresa que denuncia Catonazzi y está planteado en el expediente público. En aquella licitación incurrió en desprolijidades o más. Segundo, dicen... ¿Por qué no lo denunciaron en aquel momento? Bueno, esa es una discusión interesante. Segundo, pese a ese antecedente, después se le va concediendo a Montecón esa participación en los muelles públicos, de forma que no cumplía con las formalidades. Por ejemplo, las resoluciones no tenían la aprobación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que teóricamente debían tener. Mentira. A eso viene toda esa lista, ¿no? Está bien, pero eso todo es mentira. Te voy a decir dos o tres cosas. Primero es, han dicho cualquier cosa a Montecón. Nosotros no vamos a defender los intereses de ninguna de las empresas. A nosotros nos preocupa el interés nacional, lo que se hizo, que se entregó el puerto Montevideo a un monopolio privado desregulado y se entregó la llave del tránsito al puerto Montevideo. Se le entregó el reglamento a atraque buques. Eso es lo que nos preocupa. Dos o tres cosas. Primero es, presentan hoy el oficialismo, ante su oposición, presenta una serie de denuncias del año 2008, del año 2015, cuando fueron oposición. ¿Por qué nos denunciaron? Una oposición que era una oposición terrible, con nosotros nos hacían denuncia por cualquier cosa. ¿Por qué no denunciaron? ¿Por qué no fueron a la justicia en aquel momento? ¿Por qué la propia empresa, desde el 2008 hasta octubre del 2019, no fue a la justicia? Porque no tenía argumentos válidos, porque lo único que cambió a partir, luego de octubre, luego del 1 de marzo del 2020, fue que cambió el gobierno. Entonces fueron con este gobierno que no tomó los recaudos que tenía que haber tomado para un tema tan serio, un tema país, que haber hablado con todo el sistema político, que si existiera una demanda seria y fundada, tendría que haber hablado con todo el sistema político. ¿Pero por qué? Pero todo esto, ¿por qué lo presentan? Lo anuncian el 2 de marzo y recién tomamos conocimiento con todo el paquete cerrado el 21 de abril, Emiliano. Esto la gente tiene que dudar mucho también. Nos presentan el acuerdo, nos presentan los anexos, nos presentan los decretos, ya todo firmado, porque si tomábamos conocimiento antes, podíamos empezar a opinar y a reclamar que ese no era el actuar. ¿Cómo un gobierno que asume el 1 de marzo con un tema tan delicado no va a hablar con las autoridades anteriores? ¿Cómo va a disponer del puerto Montevideo por 60 años? Estábamos hablando antes de entrar aquí, ustedes me felicitaban por mi hijita más chica.
Yo, cuando Aclaremos culmine... para los oyentes, Carrera fue padre, ¿cuándo? El 26 de julio. El 26 de julio, ahora no. Muchas gracias. Pero, por ejemplo, mira, cuando esto vaya a vencer este contrato, yo voy a tener 103 años, no voy a estar aquí. Mi hija de Díaz va a ser una mujer de 60, mi hijo mayor 67 años. Esto afecta 2 generaciones de uruguayos. Bueno, el gobierno alega que utilizó para esta extensión del plazo de la concesión una ley que impulsó el Frente Amplio y que sobre todo estaba pensada para la terminal de UPM en el puerto de Montevideo. No es cierto. Acá hay una ley especial que se votó en el año 2000, que crea una sociedad de economía mixta, que tiene un plazo específico, una autorización específica al Estado por un plazo de 30 años. Que la ley te dice eso. Bueno, luego el decreto del 2001 te dice, bueno, ese plazo se puede ampliar por 30 años. Entonces nosotros estamos en una situación muy especial. Es decir, y no se puede forzar, porque acá hay toda una gran simulación. Se trata de una decisión se toma el 25 de febrero, luego se tratan de hacer que todas estas situaciones ingresen en la normativa vigente. Y eso no se puede hacer. Y por eso hoy tenemos muchas otras situaciones. Pero realmente es una situación muy grave que nos preocupa. Y lo otro es, si se quiere discutir que hay que cambiar la política portuaria, que se discuta. Pero se tiene que discutir al Parlamento. Si se quiere discutir que no haya más competencia acá en el puerto de Montevideo, dentro del puerto, que se discuta. Pero que se discuta en el Parlamento, porque desde el año 92 el paradigma, y el único paradigma que existe, es el votado en la ley del año 92, porque los paradigmas se establecen a través de leyes y no por la voluntad de los gobernantes y la voluntad de las empresas privadas, por leyes. Y si se quiere ir a disputar en la región, bueno, que se cambie la ley, pero que se discuta y no a través de un decreto que es inconstitucional e ilegal. Enseguida retomamos la entrevista con el senador Charles Carrera, del Frente Amplio MPP. Fue el gran hecho político de esta semana, la interpelación del Frente Amplio al ministro interino de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, por el acuerdo entre el Estado y la empresa belga Katoennazi, que, entre otras cosas, extiende hasta 2081 la concesión a la firma TCP de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo. ¿Qué balance hace la oposición? ¿Qué pasos va a dar? Estamos conversando con quien fue el miembro interpelante, el doctor Charles Carrera. Usted ya lo mencionó en esta entrevista un par de veces. Me gustaría preguntarle específicamente por este aspecto del debate, uno de los tantos, ¿no? La conferencia de prensa de la semana pasada de la bancada de senadores del Frente Amplio, en la que se exhibió una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 2008, en la que se señala que Katoennazi no tiene la exclusividad en el despacho de contenedores, lo que echaría por tierra uno de los argumentos centrales del gobierno para llegar al acuerdo a efectos de evitar la demanda internacional por 1.500 millones de dólares. Tanto desde Katoennazi como desde el oficialismo se ha discutido el valor, a los efectos de esta polémica, de aquella sentencia. Le propongo, por ejemplo, escuchar lo que dijo en sala la senadora Graciela Bianchi, abogada, en un momento de su intervención. Lo hace en un determinado contexto. La sentencia es respuesta a una demanda. Y un contexto procesal, obviamente. El objeto de la pretensión anulatoria era la juridicidad de una licitación para la concesión. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahora? De una terminal. Es decir, refiere, como muy bien, mejor que yo obviamente, porque él es grado 4 y yo estudio nada más, al mismo título habilitante o contrato que tiene la terminal, la TCP. No refiere a la competencia entre las concesionarias y un permisario precario, que es lo que se estaba hablando cuando se interpuso, cuando se habla ahora como si fuera entre gallos y medianoche, da lo mismo. ¿Qué responde usted a esta forma de analizar aquella sentencia? No es correcto decir, esa sentencia lo que hace es analizar el ordenamiento jurídico, y el valor de esa sentencia es importante porque Katoennazi siempre lo que buscaba era siempre dijo que tenía una terminal de contenedores en exclusividad, y el valor de esa sentencia es que te dice, no, Katoennazi lo que ganó en Uruguay fue operar una terminal de contenedores especializada, no en régimen de exclusividad. Esa sentencia lo que te dice es que en Uruguay quien fija las políticas portuarias es el Poder Ejecutivo. Esa sentencia lo que te dice es
que existe libre competencia entre los muelles públicos, que hay varios operadores portuarios, con esa terminal especializada. Sí. Que nunca se buscó eso. Y perdón una cosa que... La precisión que hace la senadora Bianchi es que justamente la llamada competencia de estos últimos años no es tal porque mientras TCP, con Catunazzi como accionista mayoritario, opera una concesión que fue obtenida en una licitación, etcétera, Montecón opera sin ese tipo de contrato, sin ese tipo de condiciones. O sea, lo que se argumenta todo el tiempo es que Montecón no tiene obligaciones de desarrollar determinadas inversiones, no tiene obligaciones de pago de determinados cánones, etcétera, no tiene obligaciones de metas de actividad, etcétera, etcétera. Entonces, es una falsedad todo eso. Entonces que la competencia de la que se habla no es tal, que es una competencia desigual, etcétera, etcétera. No es así, Emiliano. Montecón le paga más canon. Montecom le paga más canon a la Administración Nacional de Puertos que TCP. Montecom es un operador portuario habilitado como es operador portuario habilitado Catonatí. Es decir, Montecom no es cierto que es una empresa ocupa. Montecom tiene permisos portuarios, tiene espacios dados en concesión que vencen en el año algunos vencen en el 2023, otros vencen en el 2029. ¿Cuánto le va a costar al Estado tener que rescatar esa licitación? No es cierto que no pagaba nada. Montecom pagaba es decir, por utilizar ese instituto que se llama almacenaje, que es un instituto que hace décadas existe en Uruguay, pagaba un canon. ¿Cómo? Hay más de 40 empresas que utilizan el instituto almacenaje. Dentro de ellas, las propias empresas del grupo Catonatí utilizaron el régimen de almacenaje. Nosotros, eso no es cierto. Y la competencia se daba porque, ¿qué pasa? Acá habían operadores, navieras, que elegían. Y elegían la que más le convenía. Y como era más barato Montecom, elegían Montecom. Y en algunos casos exigían a TCP. Entonces, eso es la competencia. Si se quiere cambiar la política, porque en este acuerdo indigno que le decimos nosotros, en este acto de entrega de la soberanía, se habla de esto, de dejar de constituir un monopolio natural, de dejar de competir adentro del puerto e ir hacia la región. Bueno, todo eso se puede discutir, pero discutamos a través de una ley. Si se quiere modificar la ley del 92, que se discuta, que se haga una ley, pero que se fundamente de por qué hoy tenemos que ir a competir en la región. De todos modos, la tesis que maneja el gobierno es que esa sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a los efectos del arbitraje internacional, etcétera, no tenía valor, porque estaba dictada en un determinado contexto y a propósito de una situación en la que la competencia, en todo caso, era con otra concesión, etcétera. ¿Tú sabes qué recuerdo me trae esto? Es cuando el actual director de la OPP fue al juicio a Aratirí, hizo todo el desarrollo de una tesis en contra de los intereses nacionales y se olvidó de mencionar una sentencia del pasado del TCA que le había dado la razón al Estado uruguayo, que había dicho que el Estado uruguayo había actuado bien. Lamentablemente, este gobierno, a jerarcas de este gobierno han dado mucha demostración de que no defienden el interés general, el interés nacional de todos nosotros y que actúan en defensa del interés particular de los privados. Uno cuando está en el gobierno debe velar por todos y no por algunos. Después, y también a propósito de otro punto muy discutido, uno de los principales argumentos que utiliza el Frente Amplio para cuestionar el acuerdo firmado ahora, es que a partir de él se está instaurando un monopolio de hecho en el puerto. Ayer conversábamos con el diputado Ope Pasqué del Partido Colorado, que ha seguido de cerca el tema, hablábamos con él por la creación de esta unidad reguladora, en fin, pero en un momento le pregunté sobre este aspecto, si al Partido Colorado le preocupaba o no esto del monopolio, y él respondía lo siguiente. Porque el monopolio se refiere a actividades privadas y requiere ley aprobada por una mayoría especial. Uh-huh. Sí, ese era uno de los temas en debate, fue debate anoche durante la interpelación. Esto no, a nuestro juicio no es así, eso está mal planteado, mal enfocado jurídicamente. Acá no olvidemos que hay una concesión. ¿Por qué si hay una concesión? Porque hay un organismo público que entiende que el desarrollo de la actividad portuaria en principio es de su competencia y tiene facultades para concedérselo a particulares, a empresas privadas. Acá lo que es una concesión. Es una concesión que en definitiva apunta a la prestación de un servicio público.
Y el servicio público puede prestarse en condiciones de exclusividad, si así lo establece quienes tienen facultades para hacerlo. No es monopolio, es exclusividad. Y no, mire que la distinción entre monopolio y exclusividad no es un invento mío. La expone con claridad Sayagués Lazo, que es nuestro primer administrativista, y tiene un párrafo especial para distinguir una cosa de la otra. Monopolio es la actividad privada. Si yo fabrico vasos de vidrio, la ley me puede dar el monopolio y nadie más puede hacerlo. Pero en los servicios públicos no hay monopolio, hay exclusividad, porque en principio la actividad es del organismo público. Si se le da a alguno, puede decirle, bueno, y la va a hacer usted solo, o puede restringir la aptitud de los demás. ¿Qué dice usted a propósito de esta línea argumental? No comparto para nada. Lamentablemente, muchas veces cuando se quiere defender una oposición, algo que se hizo mal, que es lo que está haciendo el Partido Colorado hoy, es tratar de defender a esta decisión de la torre ejecutiva. Es decir, mire, hay algo muy claro, Emiliano. Cuando hay una actividad que está en régimen de libre competencia, como el manejo de los puertos de contenedor, el manejo de los contenedores en el puerto de Montevideo, si hay un conjunto de empresas como las hoy están hoy habilitadas para trabajar con contenedores, si yo tomo una decisión administrativa, un acto, y las desplazo, eso es constituir un monopolio. Es decir, hoy hay un conjunto de empresas, a partir de determinado momento va a quedar una única empresa. Eso es un monopolio. Y eso es lo que exige nuestra Constitución desde la década del 30. Lo que exige nuestra Constitución, desde la Constitución del 33, es que el monopolio debe ser establecido por ley y por mayorías especiales. ¿Verdad? Eso es muy claro. Bueno, hay dos bibliotecas por lo visto recién. No hay dos bibliotecas. Pasqué era muy enfático en la otra lectura, sí, ¿no? Pasqué está en una posición de defender esto a como de lugar. Entonces a mí me parece que es lamentable esa actitud del Partido Colorado. Porque lo que hay que discutir acá, ¿está González Lapeire? ¿Está Correa Freitas? Un hombre del Partido Colorado, grado 5. Correa Freitas es grado 5 en Derecho Público y sabe mucho de estos temas de Derecho Constitucional. A mí me ha tocado cuando ahora soy presidente de la Comisión de Constitución y Senado, pero siempre lo cito cuando hay leyes y él siempre va con mucho gusto, pues es una persona que con su conocimiento siempre nos va a ilustrar a todos. Dice que esto es un monopolio, hay un informe jurídico. González Lapeire ha sido muy enfático en lo ilegal de este acuerdo también, que es un hombre que sabe mucho. ¿Por qué no los vamos a escuchar? ¿Porque están medios veteranos? No, pero mira que el ser veterano, el que más sabe derecho marítimo en Uruguay, es González Lapeire. A mí me gusta muchísimo escucharlo. Sabe mucho de estos temas. Fue presidente de la ANP, un gran presidente de la ANP. De finales de la década del 90 a principios de la década del 2000. Enseguida me gustaría que culmináramos la entrevista viendo otros saldos de la interpelación, por ejemplo, estas correcciones o complementos que pidió el Partido Colorado por un lado, pidió Cabildo Abierto por otro. Me gustaría saber efectivamente... Te agradezco mucho eso, porque me parece importante hablar de eso. ¿Qué va a pasar con la censura o con el intento de censura que ustedes están promoviendo? Ya continuamos con el senador Charles Carrera. Senador Carrera, seguimos con lo que dejó la interpelación al ministro Luis Alberto Heber. La resolución de respaldo al ministro, que salió con los votos de la coalición multicolor, 18 en 31, no fue de un respaldo 100%, ¿no? Tuvo condiciones, incluyó 2 pedidos al gobierno. Por un lado, se requiere al Poder Ejecutivo que incluya en el acuerdo con Catunasi la necesidad de la autorización previa del Estado uruguayo ante una eventual enajenación de las acciones que la empresa tiene en la Sociedad Terminal Cuenca del Plata. Esto lo pedía Catunasi. Primero, sobre esto, ¿qué dice? No, nosotros en el Frente Amplio, nosotros no vamos a acompañar, por eso vamos a la censura, no podemos acompañar lo que decimos que es inconstitucional, ilegal, violatorio de todo el ordenamiento jurídico. Ojalá que se pueda modificar algo, hacer una reducción de daños. Porque decir que el Estado, que le da un monopolio a un privado, que maneja hasta el reglamento de atraque buque, el tránsito al puerto Montevideo, no haya tomado los resguardos suficientes para cuidar la posición del Estado, eso es muy grave. Ojalá se pueda hacer, porque hoy en el acuerdo indigno, este acto de entrega, que está firmado, esto me parece a mí, yo lo que interpreto afuera es que este tema ya estuvo sobre la mesa. Porque hay una cláusula en ese acuerdo que dice que si Catunati vende el 80% de las acciones de TCP, el socio, el comprador, la persona que venga, va a ocupar el lugar con todos los derechos y obligaciones de Catunati. Esto estuvo sobre la mesa, esa es mi impresión. ¿Por qué estuvo esa cláusula? Estuvo por eso, porque Catunati esto lo discutió con alguien.
con el negociador, con Heber y el equipo ese, con Curvelo, con Ferrés y con el Aisol, esto se discutió porque por algo está esa cláusula. Entonces, y después hay otra cláusula que habla, perdona, ¿les parece correcto entonces? Ojalá se pueda lograr de esta manera. Ojalá, todo lo que sea reducción requiere el punto de vista favorable de la propia Catunasi, porque el acuerdo pero está hecho y no vamos cerrado. a participar. El acuerdo está hecho y cerrado, pero solamente se puede incorporar si Catunasi está de acuerdo. Es así. Eso lo advertía ayer Paqué, ¿no? No, es cierto lo que tú decís y comparto tu razonamiento. Es muy correcto, es decir, requiere la autorización de Catunati, está bien. El tema, nosotros no podemos participar nada porque nosotros decimos que todo esto está mal, pero te quiero decir una cosa, después hay otra cláusula que habla de la estabilidad jurídica. Es decir, que dice que si vienen normas posteriores, la situación jurídica de Catunati no puede ser modificada, te lo dice el propio acuerdo. Entonces, si ya se ha establecido un monopolio desregulado, sin posibilidad de control, donde algunas tarifas puede crear tarifas, puede aumentar tarifas sin control del Estado, es muy difícil también qué se puede hacer a través de un ente regulador que nosotros no acompañamos, no compartimos la idea. Perdón, déjame decirte es que faltaba preguntarle eso. ¿Cómo observa el otro punto incluido, la solicitud al Poder Ejecutivo de que envíe al Parlamento ese proyecto de ley, iniciativa colorada de creación de la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios? Nosotros no compartimos eso. Nosotros creemos que el ente regulador de la actividad portuaria en Uruguay se llama Administración Nacional de Puerto, del año 1916, que ha tenido una evolución formidable, fue creada en el primer vallismo, con esa idea, esa república solidaria que tenía don Pepe Valle, de que tiene mucho impacto todavía en nuestras vidas. Nosotros no compartimos. Si hay que modificar algo, si hay que darle más potestades, que se le da a la ANP. Hay un problema con la ANP, y es que ANP tiene el 20% de TSP, o sea, sería juez y parte, sería regulador y regulado. Está bien, Cotelo, pero que se discuta sobre los problemas y que no inventemos otras institucionalidades, otra burocracia, que lo que hace es generar más costo. Reforcemos la ANP, porque acá la Administración Nacional de Puertos resigna, es decir, pierde mucha plata, por lo menos 10 millones de dólares que tenemos estudiado, pierde a favor de Catunati. Entonces, es decir, reforcemos ahí. Si se quiere poner recursos para crear burocracia, bueno, pongamos en la ANP. Eso. Y además lo otro, yo lo vi muy por arriba, no pude analizar todo en profundidad, pero yo creo que no es mucho un ente regulador, sino que es como una comisión de asesora lo que está proponiendo el Partido Colorado. Sí, y lo otro tiene un artículo. Operaría como opera la URSEA. Concretamente, sí, pero con menos facultades, no resolvería, por ejemplo, en materia de tarifas, asesoraría. No, pero si querés establecer un ente regulador en una actividad de estas, hay que darle muchas potestades. Yo no creo, no lo compartimos, lo decimos es la ANP. Pero lo otro es, hay un artículo, sí que me fijé, que lo leí un poquito más en profundidad, que es el artículo 8, que nosotros creemos que ese artículo tiene nombre y apellido, se llama Catunati. Y eso es legalizar todo lo ilegal que se hizo. Y eso es consolidar el monopolio que tiene a favor hoy, que fue constituido a través de un decreto, que es el monopolio que a favor de Catunati, es el artículo 8. Nosotros creemos que... ¿Qué es lo que dice el artículo 8? Y el artículo 8 habla, de... lo tengo acá en el celular, pero lo que habla básicamente es de... ¿tú tenés ahí la ley? ¿Es el de estabilidad jurídica? No, el artículo 8 del proyecto de ellos, por el leí el día de la interpretación. No, perdón, estaba hablando. No lo tengo, no. Pero lo que dice básicamente es legalizar el monopolio. Porque lo que habla es de la consolidación de tarifas y básicamente es eso lo que dice. Y yo lo que creo es que dejemos de legislar, que el Uruguay tome en forma seria este problema. Dejemos de legislar a favor de esta empresa privada. Nosotros del Parlamento, de las instituciones públicas, tenemos que velar por los intereses generales y no por la empresa Catunati. El camino que elige el Frente Amplio es el de la censura. Lo anunció usted mismo sobre el final de la sesión de interpelación. ¿Cómo es esto? Porque ese procedimiento requiere mayoría en la Asamblea General. ¿Cómo es esto? Nosotros estamos ocupando el rol que nos dio la ciudadanía y desde el lugar que tenemos como oposición política, que es el de controlar. Y si no consideramos que sea correcta la política pública que se desarrolló, donde hacemos una caracterización que es, vuelvo a repetir, inconstitucional, ilegal, inconveniente, lo que tenemos que decir es que del Frente Amplio nosotros no consideramos satisfactoria y tenemos que desencadenar este mecanismo que es de la censura. Es un mecanismo que resulta difícil para la oposición. Dice el 147, cuando se presenten mociones en tal sentido,
como la que ustedes presentaron en el Senado, la Cámara en la cual se formulen será especialmente convocada con un término no inferior a 48 horas para resolver sobre su curso. Si la moción fuese aprobada por mayoría de presentes, se dará cuenta la Asamblea General, la que será citada dentro de las 48 horas. ¿Cómo hará el Frente Amplio para tener mayoría de presentes en la Cámara Alta? Pero nosotros vamos a ser convocados la semana que viene, quizás, espero que sea así la semana que viene, y lo que vamos a hacer es ir a discutir y dejar clara nuestra posición. Es decir, vamos a argumentar, tendremos 15 minutos cada uno de los senadores frente amplistas para poner nuestra visión sobre la mesa, y después de eso, bueno, vamos a seguir trabajando, porque del Frente Amplio, de la mesa política del Frente Amplio, hemos definido que este acuerdo es un acuerdo sumamente inconveniente para el desarrollo del país. Nosotros creemos que, bueno, hay que luchar para lograr las mayorías políticas y sociales para dejarlo sin efecto. Y en ese sentido luego vamos a ver las acciones judiciales que podemos desarrollar, que estamos estudiando todas posibles acciones. Todas, todavía no te lo puedo decir, el Frente Amplio va a ser, yo creo sí, tú me decías hoy, lógico, si tú decís que se actuó con abuso, que no se respetó el ordenamiento jurídico vigente, y yo creo que sí, que hay que ir a la justicia penal, pero bueno, pero es una decisión que tiene que tomar la bancada de senadores en su conjunto, y hay que hacer un análisis serio porque el análisis ya está hecho, ahora lo que hay que hacer es pasar eso a una denuncia judicial. Hay que ver, bueno, qué acciones podemos desarrollar desde el punto de vista administrativo. Lógicamente, todo esto tomamos conocimiento el 21 de abril y se nos tira toda esa información que tenemos que hacer. Tenemos que comenzar a investigar, a estudiar, a buscar información. Bueno, todo eso fue la tesis que presentamos ayer ante el Parlamento, ante la Cámara de Senadores. Y después, bueno, alguna otra acción, pero todo eso hay un equipo de profesionales que aprovecho la oportunidad para agradecerles muchísimo a todos nuestros asesores, los abogados, los contadores, los economistas, que trabajaron muchísimo, pasándonos mucha información, investigación, para que podamos desarrollar el planteo serio que realizó el Frente Amplio el otro día en la Cámara de Senadores. Y para terminar, otra de las tantas puntas que se abrió después de la interpelación fue un planteo de Cabildo Abierto, otro planteo de Cabildo Abierto que hizo el senador Manini Ríos también, en el filo del debate. La síntesis es, no puede ser que un gobierno nacional pueda asumir por sí solo compromisos como el de este acuerdo que abarcan varias presidencias. Hay que votar una ley que disponga que esta clase de acuerdos debe contar con la aprobación del Parlamento. Y lo señalaba a propósito de varios ejemplos. De este, en particular, lo interesante es que hablaba de este, pero también hacía referencia a UPM y otros anteriores, ¿no? Yo esperaba otra actitud de Cabildo Abierto y en particular del senador Manini, que tiene una idea de desarrollo nacional, y yo pensaba, bueno, en este tema que nos entregaron el puerto, yo pensé, bueno, acá Manini y Cabildo Abierto se van a poner firme ante este atropello. Lamentablemente, bueno, hacen parte de esta oposición, tienen acuerdos políticos, tienen ministros, que en definitiva los ministros homologaron esto el 25 de febrero porque se dictó un decreto que todavía no es público. Los 3 senadores del Frente Amplio, el Frente Amplio lo tiene porque 3 de sus senadores se presentaron ante la justicia a reclamarlo, pero todavía eso no es público todavía. Yo pensé que la actitud sería diferente. Yo no sé, yo creo que acá uno tiene una lógica, ¿no? Hay 3 poderes. Está el poder ejecutivo que administra, el poder legislativo que legisla y el poder judicial que juzga. Yo lo que creo es que bueno, que quizás que sea bueno que el Parlamento tome conocimiento de algunas políticas públicas que se están desarrollando, eso me parece que está bien, es bueno, pero este acuerdo no tiene nada que ver con otros acuerdos que hicimos en el pasado. Por ejemplo, lo de UPM. UPM es una verdadera inversión, hay innovación para el país. Se puede discutir acerca de la conveniencia o la inconveniencia. Nosotros del Frente Amplio decimos es sumamente conveniente, porque creamos 10.000 puestos de trabajo, aumenta el PBI, hay una alianza de desarrollo, de innovación para el Uruguay. En este caso con Catonatí no hay nada de eso. Yo tengo dudas si se puede calificar eso como una verdadera inversión, porque esta inversión de los 455 millones de dólares tiene un único objetivo, y es consolidar la posición de dominante y de monopolio que le fue otorgada en forma ilegítima por el gobierno a esta empresa. No se crean puestos de trabajo. ¿Cómo que no se crean puestos? No se crean puestos de trabajo, es lo que denuncia el sindicato portuario. Se pierden entre 700 y 1.000 puestos de trabajo. No hay ninguna documentación. ¿Se pierden por la actividad que deja de desarrollar Montecón? No, por todas las empresas que hoy trabajan con contenedores, empresas grandes y chicas, que se las excluye del negocio, por eso nosotros hablamos de monopolio, y el gobierno en algunos informes ha llegado a hablar de monopolio natural, después entre las idas y las venidas de las autoridades, pero en los primeros momentos se habló de un monopolio natural que existía en el puerto.
se excluyen, bueno, y eso va a perjudicar un conjunto de empresas. Y no hay ningún estudio serio que se haya presentado en el Parlamento que diga que se crea algún puesto de trabajo a partir de esta decisión tan indigna que tomó el gobierno. Senador Charles Carrera, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. El tema va a seguir arriba de la mesa, me parece que unos cuantos meses, así que volveremos a conversar. O años, volveremos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias y saludo a usted y a toda la audiencia y al equipo de producción. Ya venimos, viene la tertulia enseguida.